Bien, último bloque y vamos a inaugurar el tema de los candidatos a los que serán diputados nacionales para las próximas elecciones, de las que vienen, el 23 de octubre, ¿no? Me refiero, en este caso, vamos a abordar en este bloque al candidato a diputado por Frente de Izquierda de Córdoba, Hernán Pudú, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, y básicamente, para aprovechar los minutos que tenemos y que nos quedan, que hables de lo que significa tu postulación. ¿Por qué querés llegar al Congreso? ¿Por qué quieren, con tu postulación, el Frente de Izquierda llegar al Congreso? Mirá, yo vengo de soy ex operario Eso, automotriz. es bueno que no, yo recuerdo, conozco un poco tu historia, pero que se lo Hemos hablado recuerda a la gente. por ¿sí? la radio un par de veces. Claro, cuando fue el conflicto por la crisis en el 2008, las patronales, igual que empiezan a hacer ahora, comienzan con sus pensiones. ¿Vos trabajabas en una automotriz? En Iveco, en la fábrica de camiones del grupo Fiat. Era delegado en ese momento. Y al calor de la crisis, lo primero que quisieron hacer es despedir a los 350 compañeros contratados. En asamblea resolvimos que los íbamos a defender, incluso todos los compañeros efectivos. Con ese mandato fuimos a las negociaciones del Ministerio de Trabajo y en ese momento nos encontramos ya pasado unos meses, el 14 de enero, en plenas vacaciones, que el acta que estaba arreglando tanto el sindicato como la patronal en el Ministerio de Trabajo y con la complicidad del Ministerio de Trabajo, decía directamente que los compañeros quedaban desvinculados, que no era lo que habíamos resuelto. Entonces yo me niego a firmar ese acta, salgo, denuncio ante los trabajadores cómo es la situación y que el sindicato lo está traicionando y bueno, eso me lleva a un enfrentamiento con el sindicato que termina después de unos cuantos meses en mi expulsión del sindicato. Un congreso que hacen en San Luis, por fuera de los trabajadores, prohíben que los trabajadores que me eligieron definan si podía o no seguir siendo su delegado, y situación de la cual se aprovecha luego la patronal un año más tarde para poder despedirme una vez que se me terminan formalmente el tiempo de los fueros. Ese juicio nunca prosperó, hoy estamos en un juicio por reinstalación contra Iveco justamente por esta situación. Bueno, y de allí, de tu militancia, en la izquierda llegás a esta candidatura. ¿Para Claro. qué querés llegar al Congreso? Y nosotros lo que estamos planteando es que esto es una continuidad, es decir, yo en la misma vereda que me planteé en ese momento contra la burocracia sindical, contra la patronal, contra el gobierno y su Ministerio de Trabajo, esto es una continuidad. Es decir, queremos ir al Congreso a pelear claramente contra las suspensiones, contra los despidos, contra el trabajo en negro, contra el régimen de tercerización laboral. Queremos pelear por un salario mínimo igual a la canasta básica en la Argentina, que no haya más trabajadores en negro, una serie de cuestiones que hacen al mundo del trabajo, que lo que nosotros creemos que es una herencia que viene del menemismo, que el kirchnerismo ha mantenido completamente intacta y sobre la cual se basan las fabulosas ganancias que han tenido los empresarios en este año, que han ganado muchísimo más que bajo el menemismo. Ahora, esto es, no digo que es parcializado el hecho de una canasta digna, de un salario digno y que se respete la cuestión vinculada a los trabajadores, sí. Pero tal vez es parcializado globalmente para Córdoba. Digo, la cuestión de la coparticipación, la cuestión del país más unitario que federal que tenemos. ¿En ese sentido se puede hacer algo? No, desde ya. O sea, hay otras cuestiones por las que vos decís. Obviamente que no solo nos referimos al mundo de los trabajadores, vamos a defender el derecho a la educación y un saludo también a los trabajadores que vienen luchando en Córdoba por la salud y nos solidarizamos del Frente de Izquierda con este reclamo y apostamos a su triunfo. No solo vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los principales recursos de la economía como el gas, el petróleo, que nosotros planteamos que tienen que estar nacionalizados y bajo el control de los trabajadores. Con el tema que planteas de la coparticipación, es un debate interesante. Ahora yo creo que el punto nodal es cómo se recauda en Argentina. Es decir, en Argentina hay un impuesto que es el IVA, que es el impuesto al consumo, que es la parte del león de la recaudación del conjunto que recauda la nación. Es un impuesto completamente regresivo, antipopular. Estamos por la eliminación del IVA y en ese sentido... Por la eliminación total. Por la eliminación total del IVA, nosotros proponemos un impuesto progresivo a las grandes fortunas y a los grandes tenedores de tierra, porque no puede ser que se recaude del conjunto de la población y esa plata luego ¿para qué se utiliza? No se utiliza para crear el Ministerio de Vivienda y Vivienda para las 300.000 viviendas que hacen falta en Argentina, no se utiliza para resolver los problemas de la educación pública, se utiliza para subsidiar a veces a la educación privada, se utiliza para pagar la deuda externa y se utiliza sobre todo para subsidiar a los capitalistas amigos o no amigos, pero a las grandes multinacionales de Córdoba, por ejemplo, que son los que hoy han sido subsidiados durante todos estos años con rebajas impositivas en el gas, electricidad, le subsidian porcentajes del salario de los trabajadores y los tipos hoy, como estamos viendo en Fiat, empiezan a suspender trabajadores y van a hacer lo mismo. Es decir, ahora han dado una vuelta atrás porque vino la presidenta,
Esto es vox populi para todos los trabajadores Fiat. Es decir, saben, porque vienen suspendidos hace semanas y semanas, es decir, hubo una orden del gobierno de volver a una marcha atrás con las suspensiones porque va a estar en Córdoba y capaz que no se suspenda hasta que terminen las elecciones, pero el panorama ya están hablando de que eso hay 1000 trabajadores contratados en Fiat que van a tener que son los contratados más o menos entre los 2 turnos. Es mentira que suspenden a 400 porque cada turno tiene cerca de 1000 y si se suspende un turno está suspendiendo por lo menos 900 trabajadores. Bueno, esas mismas empresas son las que son subsidiadas. Entonces, en relación al tema de la coparticipación, hay un núcleo central que para nosotros es el sistema por cómo se recauda en Argentina y vamos a atacar este punto. Finalmente te pregunto, antes de que nos vayamos del programa, la cuestión de si eventualmente sos elegido, sí, y si tenés con tus pares, con los otros 8, porque se renueva parcialmente, si hay alguna intención, si se ha hablado algo mínimamente de poder trabajar en conjunto con los distintos bloques o distintos partidos políticos de Córdoba en pos justamente de que tenga mayor posibilidad de la propia provincia. Mirá, Eso es difícil. Para mí es muy difícil, me lo preguntaba otra periodista hace unos días. Nosotros, por ejemplo, en el gran conflicto que hubo en Argentina entre el gobierno y las patronales del campo, nosotros mantuvimos una línea independiente, no estamos ni con uno ni con otro porque somos la única oposición que realmente defiende los intereses de los explotados y los oprimidos en Argentina. Es decir, no creo que tengamos, y no tenemos, quiero decir, ninguna posibilidad de llegar a acuerdo, ni tanto con el gobierno que defiende a sus capitalistas amigos, ni con la oposición capitalista empresaria, que es el resto de la oposición que hoy está deshilachada. En ese sentido, cobra una importancia relevante esta elección porque vamos a ser la única voz que realmente va a decir las cosas como son, como la vemos nosotros, como tratamos de plasmarla no solo en estas entrevistas, sino en los spots publicitarios y como lo hemos plasmado en las luchas que hemos dado, es decir, tenemos una coherencia. Por último, quiero señalar... Podrán estar de acuerdo o no la gente, pero han mantenido una conducta. Tenemos una coherencia completa, lo que te decía antes, yo sigo en la misma vereda. Lo que no quiero dejar de señalar es la aberración que se cometió con el compañero Sobrero, que es parte del sindicalismo independiente y parte del sindicalismo de base en Argentina, con esta causa armada por el gobierno, que luego se mostró que fue completamente trucha. Y bueno, eso es lo que anticipa un gobierno de Cristina, que eligió un rumbo claramente, que ya su enemigo no es la derecha, su enemigo va a ser el movimiento obrero y en particular los sectores que combaten a la burocracia, que sacan los pies del plato y que realmente defienden a los trabajadores. Lo último, decime la lista a la cual tendrá que votar la gente. La lista 503, Altamira presidente, Cristian Castillo vice y después estamos en la boleta de diputados que encabezo yo. Muchas gracias, Hernán. Gracias a vos. Hernán Pudú, del Frente de Izquierda, aquí en Córdoba, candidato a diputado nacional. Señores, nos va.